El siglo de las luces, autor Alejo Carpentier, capítulo 36, capítulo número 36. No hay que dar voces. Goya. Había empezado su relato con tono risueño, recordando contradictorias peripecias de la travesía de Port-au-Prince a Francia, en aquel barco atestado de refugiados que resultaron ser masones casi todos, miembros de un club de filadelfos muy poderoso en Saint-Domingue. Era pintoresco, en verdad, ver a tantos filántropos amigos del chino, del persa y del algonquino, prometiéndose los más tremebundos escarmientos para cuando, ya aplastada la sublevación de negros, les tocara proceder a ciertos ajustes de cuentas con algunos servidores ingratos que fueran los primeros en arrimar la tea a los edificios de sus haciendas. Luego narraba Esteban en tono zumbón sus horonadas de París, sus sueños y esperanzas, andanzas y experiencias, citando anécdotas. La de aquel ciudadano que pretendía hacer erigir en la frontera de Francia un monumento colosal, dotado de un simbolismo tan terriblemente agresivo, con un gigante de bronce cuyo solo rostro debía infundir el pavor que los tiranos, al verlo, retrocedieran con sus ejércitos amedrentados. De aquel otro que, en momentos de peligro nacional, había hecho perder tiempo a una asamblea, señalando que el título de ciudadana dado a las mujeres tenía el defecto de dejar en sombras la inquietante cuestión de saber si era señorita o no. Contaba cómo el misántropo había sido dotado de un desenlace revolucionario con el regreso de un Alcestes repentinamente reconciliado con el género humano. Se mofaba del éxito enorme logrado en Francia después de su partida por una novela que lo había alcanzado. Se mofaba del éxito enorme logrado en Francia después de su partida por una novela que lo había alcanzado en la Guadalupe. El Emilito, donde un niño del pueblo llevado a Versalles se enteraba con asombro de que también el delfín hacía ta-ta. Quería conservar el buen humor, pero poco a poco los hechos, los espectáculos recreados por las palabras se iban pintando con tintas más sombrías. El rojo de las escarapelas pasaba al encarnado oscuro. Al tiempo de los árboles de la libertad había sucedido el tiempo de los patíbulos. Hubo un momento impreciso, indeterminable, pero tremendo, en que se operó un trueque de almas. Que la víspera fuese manso, amaneció terrible. Quien no había pasado de la retórica verbal empezó a afirmar sentencias. Y se llegó al gran vértigo tanto más incomprensible al ser evocado cuando se pensaba en el lugar donde se había suscitado, precisamente donde pareciera que la civilización hubiese hallado su equilibrio supremo, en el país de las serenas arquitecturas, de la naturaleza amansada, de las artesanías incomparables, donde el idioma mismo parecía hecho para ajustarse a la medida del verso clásico. Ningún pueblo podía ser más ajeno a una escenografía de cadalso que el pueblo francés. Su Inquisición había sido blanda cuando se le comparaba con la española. Su noche de San Bartolomé era poca cosa al lado de la universal matanza de protestantes ordenada por el rey Felipe. Pensando en la distancia, un Bigot-Varens se pintaba absurdamente a Esteban sobre un fondo de majestuosas columnas rodeado de estatuas de Houdon en medio de jardines sin desbordamientos vegetales, con una exótica y sangrienta estampa de sacerdote azteca alzando en alto el cuchillo de obsidiana.
Esta revolución había respondido, ciertamente, a un oscuro impulso milenario desembocando en la aventura más ambiciosa del ser humano. Pero Esteban se aterraba ante el costo de la empresa. Demasiado pronto nos olvidamos de los muertos. Muertos de París, de Lyon, de Nantes, de Arras, y acumulaba los nombres de ciudades que ahora revelaban la extensión de sus padecimientos, como Orange. Muertos en los pontones atlánticos, en los campos de Cayena, en tantos otros lugares, sin olvidar los muertos cuyo recuerdo se hacía imposible, secuestrados, defenestrados, desaparecidos. A los que había que añadir esos cadáveres vivientes que eran los hombres de vida rota, de vocación frustrada, de obras truncas que por siempre arrastrarían una vida lamentable, cuando no hubiesen tenido la energía necesaria para suicidarse. Alababa a los desdichados babubistas, a quienes tenía por los últimos revolucionarios puros, fieles al más limpio ideal de igualdad, trágicamente contemporáneos de quienes todavía predicaban en las colonias una fraternidad y una libertad que solo habían quedado en artimañas políticas para conservar tierras o adquirir otras nuevas. Y concluía el narrador, amargo, vaciando su última copa de vino. Esta vez la revolución ha fracasado. ¿Acaso la próxima sea la buena? Pero para agarrarme cuando estalle tendrán que buscarme con linternas a mediodía. Cuidémonos de las palabras hermosas, de los mundos mejores creados por las palabras. Nuestra época sucumbe por un exceso de palabras. No hay más tierra prometida que la que el hombre puede encontrar en sí mismo. Y al decir esto, pensaba Esteban en Auguet, que tan a menudo citaba una frase de su maestro Martínez de Pascualle. El ser humano solo podrá ser iluminado mediante el desarrollo de las facultades divinas dormidas en él, por el predominio de la materia. Pintáronse las luces del alba en los cristales y espejos del salón. Sonaban los primeros maitines de un domingo que los vientos nortes habían empezado a azotar de madrugada. A las voces de las campanas conocidas desde la niñez se agregaba ahora el bronco bordón de la nueva catedral. Había pasado la noche, como en los dichosos tiempos del desorden, con singular rapidez, y ahora, sin prisa por irse a dormir, envueltos en mantas que habían traído poco a poco para arroparse en sus butacas, permanecían los cuatro silenciosos, como sumidos en sus propias reflexiones. Pues nosotros no estamos de acuerdo, dijo Sofía de pronto, De pronto dijo Sofía esto con una vocecilla agridulce que era en ella anuncio de discusión. Esteban se creyó obligado a preguntarle quiénes eran los nosotros. Los tres, respondió Sofía con gesto circular, dejándolo como arrojado fuera del recinto familiar, y como si hablara para sí misma, se entregó a un monólogo que hallaba un visible asentimiento en los semblantes de Carlos y de Jorge. No podía vivirse sin un ideal político. La dicha de los pueblos no podía alcanzarse de primer intento. Se habían cometido graves errores, ciertamente, pero esos errores servían de útil enseñanza para el futuro. Ella comprendía que Esteban había pasado por ciertas experiencias dolorosas y mucho lo compadecía por ello. Pero acaso fuese víctima de un idealismo exagerado. Ella admitía que los excesos de la revolución eran deplorables, pero las grandes conquistas humanas solo se lograban con dolor y sacrificio. En suma, que nada grande se hacía en la tierra sin derramamientos de sangre. Eso lo dijo Saint-Just antes que tú, exclamó Esteban, porque Saint-Just era joven, como los otros. Lo que me maravilla cuando pienso en Saint-Just es lo cerca que estaba aún de los pupitres del colegio. Ella está enterada de todo lo que su primo le había contado. Tocante a lo político, desde luego, y acaso mejor que él, que solo había podido tener una visión parcial y limitada de los hechos, visión alterada a veces por la proximidad de nimias ridiculeces, de ingenuidades inevitables, que en nada menguaban la grandeza de un sobrehumano intento. Así que haber descendido al infierno no me ha servido de nada, gritó Esteban.
Ella solo quería decir que a distancia se podía tener una impresión más objetiva de los acontecimientos, menos apasionada. Mucho deploraba ella los bellos monasterios destruidos, las hermosas iglesias quemadas, las estatuas mutiladas, los vitrales rotos, pero medio gótico podía desaparecer del planeta si la felicidad del hombre lo exigía. La palabra felicidad tuvo el poder de enfurecer a Esteban. Cuidado, son los beatos creyentes como ustedes, los ilusos, los devoradores de escritos humanitarios, los calvinistas de la idea, quienes levantan las guillotinas. Ojalá pudiéramos levantar una muy pronto en la plaza de armas de esta ciudad. Imbécil y podrida, replicó Sofía. Ella vería caer gustosa las cabezas de tantos funcionarios ineptos, de tantos explotadores de esclavos, de tantos ricachos engreídos, de tantos portadores de entorchados como poblaban esta isla, tenida al margen de todo conocimiento, relegada al fin del mundo, reducida a una alegoría para caja de tabacos por el gobierno más lamentable e inmoral de la historia contemporánea. Aquí hay que guillotinar a unos cuantos, asentía Carlos. A más de unos cuantos, sentenciaba Jorge. Me esperaba todo, dijo Esteban, menos encontrarme aquí con un club de jacobinos. No tanto, le explicaban los otros, pero en todo caso con gente muy enterada. Esta reiteración encolerizaba a Esteban, resuelta a hacer algo. Era preciso tener conciencia de la época, tener un objeto en la vida, actuar de alguna manera en un mundo que se transformaba. Carlos se había aplicado en estos años a crear una pequeña logia andrógina porque eran demasiado pocos para poder prescindir de mujeres inteligentes e ilustradas, con la finalidad política de difundir los escritos filosóficos que había incubado la Revolución, así como algunos de sus textos fundamentales, la Declaración de los Derechos del Hombre, la Constitución francesa, discursos importantes, catecismos cívicos, etc. Le trajeron varias hojas sueltas y opúsculos que, por el diseño desusado de los tipos, la tosquedad de la composición, pregonaban el clandestino trabajo de la imprenta neogranadina o habanera, acaso del Río de la Plata o de Puebla de Los Ángeles. Esteban conocía aquellas prosas. Tanto las conocía que, por la personalidad de ciertos giros, el acierto de ciertas transposiciones, la presencia de un adjetivo cuya equivalencia castellana le había costado trabajo hallar, identificaba sus propias traducciones, hechas en la Pointe-à-Pitre, por indicación de Victor Hughes, para las cajas de los Leuget. Y ahora, en este momento, le reaparecían esos textos multiplicados por las prensas del continente. «Vous me emmerdez», gritó, atropellando butacas al salir. Cruzando el patio, vio que una llave estaba puesta en la cerradura de la puerta que conducía al almacén. Tuvo curiosidad por visitar aquel lugar que en cierto modo le pertenecía, ahora que, por ser domingo, las naves estarían vacías. El olor a salmuera, a patatas germinadas, a cecina, a cebollas, que tan desagradable le era en otros tiempos, le vino a las narices como el de un humus rico y vivificante. Era olor a cala de barcos, a albóndigas portuarias, a bodegas bien guarnecidas. Goteaba el tintazo de sus canillas. Verdecían las cortezas del queso manchego, pringaban las mantecas, el barro de sus tinajas ventrudas. Y en esto reinaba un orden antaño desconocido. Todo estaba alineado, entongado, colgado según las exigencias de su materia. Arriba, pendientes de las vigas de cedro, los jamones y ristras de ajos, formando murallas, los granos. Abajo, los toneles de anchoas y escabeches. Y más allá, en el patio, ahora sotechado, llenando aparadores de rejas, había un muestrario de las mercancías que habían venido a ampliar el alcance del negocio. Saleros, relicarios, despabiladeras de plata mexicana, ligeras porcelanas inglesas, graciosas chinerías pasadas por Acapulco, juguetes mecánicos, relojes suizos,
vinos y cordiales de las antiguas bodegas del conde de Aranda. Esteban fue hacia la oficina donde los libros, los tinteros, los cortaplumas, salvillas, reglas y balanzas ocupaban sus correspondientes lugares, esperando a quienes habrían de usarlos al día siguiente. Viendo que 2 mesas particularmente imponentes ocupaban el mejor despacho, el joven pensó en una tercera que acaso se le destinaría. Allí, junto al testero revestido de caoba, donde se ostentaba un retrato al óleo del padre fundador de la casa de ceño fruncido, como lo tenía siempre, respirando la honorabilidad, la severidad, el espíritu de empresa, y se pensó a sí mismo en futuras esplendorosas mañanas, encerrando allí entre muestras de arroces y de garbanzos, yendo de la cuenta al aforo, discutiendo con algún pagador moroso, con algún detallista de provincia, mientras afuera el sol centellara sobre las aguas de la bahía, al paso de un clipper en camino hacia Nueva York o al Cabo de Hornos. Comprendió que nunca se interesaría suficientemente por aquello para consagrarle los mejores años de su vida. Estaba maleado por sus andanzas marineras, por su vivir al día, por el hábito de no poseer cosa alguna. Ahora que se veía como rescatado del infierno, no acababa de hallarse, de sentirse a sí mismo en la realidad, en la normalidad recobrada. Fue a su habitación. Sofía, sentada en medio de los títeres y aparatos de física, lo esperaba sin resignarse a irse a dormir, con una gran tristeza reflejada en el rostro. «Te enojas con nosotros», dijo, «porque tenemos fe en algo. La fe en algo que cambia de aspecto cada día les dará grandes y terribles decepciones», dijo.